Muy buenos días a todos. Qué gozo estar aquí otra vez, pudiendo compartir de la palabra de Dios, pudiendo aprender más. Eh, ah, es un día de mucha bendición, ya que amanecimos vivos y con nuevas oportunidades que Dios nos da. Vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos da siempre. Te pedimos guardes a nosotros como a nuestras familias, Señor. Manténnos siempre en tus caminos. Ayúdanos a no pecar, Señor. Te entregamos este día para ti y por favor ábrenos el entendimiento y danos sabiduría para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama apartarse y regresar. Todos en este mundo nos hemos apartado. No todos han regresado, pero sí todos debiéramos de regresar. Apartarse, ¿qué es? Es alejarse del camino de Dios, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos de regresar a ese camino, a cumplir el plan para el cual Dios nos mandó a esta tierra. Entonces, vamos a comenzar con el hijo pródigo, que queda en Lucas 15:11, y dice: Jesús continuó y les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día el menor le dijo a su padre: papá, dame la parte que me toca de la herencia. Entonces el padre repartió sus bienes entre los 2 hijos. Aquí hay algo muy interesante que dice: dame lo que me toca, ¿verdad? Dame la parte que me toca de la herencia. Y Dios te puede dar tu herencia aquí en la tierra, la totalidad de tu herencia. Pero ¿será eso suficiente para la vida eterna? Leamos qué dice Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y si se fijan, dice: recibiste tus bienes. O sea, tenía una cantidad, una medida de bienes para él y se los dio para la tierra, ya no para la vida eterna. En la vida eterna le tocó sufrir al rico. Entonces, ¿qué es lo más importante, verdad? Es la vida eterna. Entonces, pidamos y trabajemos para que nuestros bienes estén donde no se oxidan y donde el ladrón no se los roba, que es en el cielo. Tengamos cuidado con lo que pedimos acá en la tierra. No vaya a ser que nuestra herencia eterna la recibamos acá y la malgastemos. Claro, en la misericordia de Dios nos puede volver a heredar, como le pasó al hijo pródigo. Y dice: y repartió el padre. Entonces el padre repartió sus bienes entre los 2. O sea que al otro hijo también le repartió los bienes. Vamos a leer Lucas 15:13. No muchos días después, el hijo menor, juntó todo el dinero, vendió muy probablemente las propiedades, o se las vendió al hermano, o las cambió, juntó todo el dinero y se fue a un país lejano. Y allí malgastó su hacienda, dice aquí, en la otra versión diría herencia, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. El dinero que tenía le sirvió para andar sin trabajar y llevando una vida desordenada en pecado. Al no producir y estar gastando en fiestas, pues se quedó sin dinero. Entonces veamos qué dice Lucas 6:25. Dice: ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Si vemos la primera parte del versículo: ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Entonces, ¿nos sirve de algo estar saciados con todo el dinero del mundo aquí en la tierra? Si realmente vamos a tener hambre de la palabra, pero un hambre que nunca va a ser saciada. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dar de su revelación. No nos sirve de nada. Nos sirve más estar tal vez con un poco de hambre terrenal, humana, en el cuerpo, pero saciados de la palabra de Dios para nuestras vidas. Lucas 15:15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos.
y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. ¿Qué quiere decir? Consiguió trabajo, pero el trabajo era tan mal pagado, muy probablemente, que no le alcanzaba para saciar el hambre física del cuerpo que tenía. Por lo que él miraba cómo los demás empleados le daban de comer algarrobas a los cerdos y les pedía y no le daban. Quiere decir que jerárquicamente él en la granja de cerdos era el más bajo, porque no llegaba ni siquiera a darle de comer a los cerdos, sino se quedaba en solo estarlos apacentando en el campo a los cerdos. No podía comer ni siquiera esa comida. Tengamos cuidado de no llegar a ese punto, ¿verdad? De no llegar a un punto en el cual ya, por más que querramos leer la Biblia, ya no la entendamos, ya no se nos revele. Ya leamos y vamos a poder decir, ¿y aquí qué dice? Y puede llegar a ese punto en nuestras vidas, ¿verdad? Si nos descuidamos y si seguimos bajando. Lucas 15, 17. Entonces, volviendo en sí, recordemos mejor este punto de volviendo en sí, ahorita lo vamos a tocar. Dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Volviendo en sí, ¿qué quiere decir? Que él ya no estaba en él, ya había perdido el control de su vida totalmente, ya estaba en una absoluta dejadez, ya su conciencia estaba totalmente confundida, le había dado entrada al diablo y el diablo entre una de las cosas que vino a destruir y le había destruido ya su vida. Ya no era él. Pero cuando Dios le hizo el milagro, porque ese es un milagro que Dios le hizo, de volver en sí, de decir, oh, ¿qué estoy haciendo acá entre los cerdos? Yo estaba mejor en la casa de mi padre. Todos los empleados en la casa de mi padre están mejor que yo acá. ¿Y cuál es la casa de nuestro padre? Es Dios. Todos en la casa de nuestro padre están mejor que los que están viviendo en pecado. Entonces reconoció como primer paso que era pecador y al reconocer que era pecador se pudo arrepentir. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he aquí, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Levantarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando hemos pecado? Levantarnos. Hay dos levantamientos para el ser humano. Levantarse para ir a pecar o levantarse para entrar en el camino de Dios. Levantémonos para entrar en el camino de Dios. Fue a su padre cuando todavía estaba lejos. ¿A qué se refiere esto espiritualmente? Que cuando hemos pecado nos levantamos. Primero Dios nos hace el milagro que entendamos que estamos mal, que entremos en sí mismos. Y tenemos que decir a nosotros, nos levantamos y comenzamos a caminar. Cuando Dios mira que comenzamos a caminar, aunque estemos lejos, Él ya en su misericordia y por su gracia nos puede atraer. ¿Qué fue lo que hizo el Padre aquí? ¿Qué fue lo que hizo también en la parábola de la oveja perdida? Fue el pastor a buscar a la oveja, la cargó, la llevó a su redil, o sea, al lugar donde estaba el Padre, donde está Dios. Ahí la curó, la alimentó. Entonces, ¿nuestro Padre va a ir por nosotros? Sí, pero no lleguemos a ese punto. Vamos a ver por qué. Dice, y sintió compasión y lo besó. Imagínense el amor del Padre, ¿verdad? Le había exigido la parte de la herencia que le tocaba. Es cierto que le tocaba, pero era cuando el Padre deseaba. El Padre es Dios. Pero se la dio aquí en la tierra, lo que le pasó al rico, en la parábola de Lázaro también, del rico y Lázaro, y le dio las bendiciones terrenales acá. Pero el problema es que le había quitado las bendiciones celestiales. Y bueno, continuemos con el siguiente versículo.
Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, o sea, apúrense, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. ¿Qué quiere decir cuando dice que le pongan la mejor ropa? Que le den la cobertura de la casa. Esto lo podemos trasladar también a que hay que congregarnos. Busquen una iglesia donde se predique la palabra de Dios y al Hijo resucitado, por el cual tenemos entrada a la vida eterna. La mejor ropa, y vístanlo, le dio la cobertura completa, le puso el anillo. El anillo en ese entonces era como la firma de la familia. ¿Esto qué quería decir? Que todo lo que el Hijo ya de ahí en adelante sellara con ese anillo, iba a ser responsable, aparte de él, a su padre. Que le pusieran sandalias, o sea, que pudiera andar en el camino de Dios de una manera ya correcta, sin andar trastabillando por todos lados. Lucas 15, 24. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Qué quiere decir cuando andamos en pecado? ¿Cómo estamos? Muertos. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando entramos al camino de Dios, regresamos a su casa. Regresamos porque de la casa de Él salimos cuando venimos aquí. Regresamos a la casa de Dios. Volvemos a tener vida. Entremos a la historia, a una breve resumen de la historia de Jonás. Jonás 1:3. Jonás se levantó, ahí estamos, él se levantó, pero ¿para qué? Para huir de la voluntad de Dios. Son esas dos opciones que hablábamos. Para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vuelve a repetirlo 2 veces. Primero se levantó para alejarse de la presencia de Dios y después dice, se fue a Tarsis para estar lejos de la presencia del Señor. Cuando uno quiere pecar, lo primero que uno hace es levantarse. Como les expliqué, se necesita tanto para alejarse como para regresar. Uno decide apartarse de la presencia de Dios, como hizo aquí Jonás. Paga el pasaje a Tarsis. Uno lo paga, tiene un costo el alejarse de la voluntad de Dios. En mi vida tuvo un costo. Espero que en la vida tuya no tengas que pagar ese costo. Muchas veces el costo es muy alto. Uno toma un camino descendente, porque aquí que dice, y descendió a Jope. Él estaba cerca de la presencia de Dios y fue descendiendo, es progresivo. No es de un día para otro que uno llega al barco y la tormenta inicia. Es un camino progresivo en la descendencia. ¿Cuántas veces hemos pagado un boleto a nuestra Tarsis? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces hemos pagado un boleto para alejarnos de la presencia de Dios? Para irnos tras el pecado, tras la desobediencia, tras los placeres terrenales, temporales, que Satanás nos da aquí en la tierra. Pues yo creo que todos lo hemos hecho y debemos de arrepentirnos. El costo que ha tenido en nuestras vidas es muy alto. Ese costo que Jonás pagó acá para irse en ese viaje fue altísimo. Y vamos a ver. Comenzó una tormenta, les cuento la historia para no leer todos los capítulos. Comenzó una tormenta y el barco ya se hundía, y entonces todos los que estaban ahí comenzaron a ver qué era lo que pasaba. Fueron a despertar a Jonás porque estaba dormido y le dicen, levántate, ¿verdad? O sea, hasta los mismos humanos le decían ya, levántate, tan tirado que estaba. Y él reconoce y acepta que había sido culpable, como vamos a ver aquí. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Lo primero, Jonás reconoció que por su desobediencia había tenido consecuencias no solo para su vida, sino para la vida de todos los que lo rodeaban.
En ese momento iban a morir todos, se iban a ahogar. ¿Cuántas veces estamos en medio de algún problema y no aceptamos que es consecuencia, tal vez no de los actos terrenales que hiciste, sino de los actos espirituales que has hecho, de haberte alejado de Dios? Tal vez alguien te puede acusar de que es por tal y tal cosa, y puede ser que no sea por eso, pero lo que sí es, y puedes estar seguro, es por haberte alejado de Dios. En algún momento nos alejamos y eso nos trae consecuencias. No nos dejemos engañar con que el alejarnos no nos trae consecuencias, siempre nos va a traer consecuencias. Jonás 1:17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Los planes de Dios en nuestras vidas a veces van a ser dolorosos, pero si Dios mira que podemos servirle a Él aquí, Él va a hacer que un pez nos traiga. Aquí dice, y el Señor dispuso que un gran pez se tragara a Jonás. Por cierto, no era una ballena, era un gran pez. Y estuvo 3 días y 3 noches adentro del estómago de la ballena. Ahí estuvo con jugos gástricos. Eso le va a uno desintegrando la piel. Los párpados, se pueden imaginar cómo va a haber salido Jonás, por eso no quería recibir sol, el pobre. Los ojos, todo le va a haber quemado, ardido. Y aparte, estar ahí con ese olor, con los animales destrozados y muertos allá adentro, eso va a haber sido terrible, ¿verdad? Terrible. Jonás 2:1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. En la angustia tenemos 2 opciones, confiar en nuestras propias fuerzas o clamar a Dios. Jonás hizo lo mejor. Jonás clamó a Dios. Y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces debemos de clamar a Dios, no nos debe dar vergüenza reconocer que nosotros en sí no podemos hacer nada. Lo poco que podamos hacer, lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Jonás 2:7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado del Señor y lo dejamos de último? Y comenzamos a ver, me enfermé, ¿quién será el mejor médico para tal tema? Tengo problemas legales, ¿quién será el mejor abogado para tal tema? Mis hijos están rebeldes, ¿quién será el mejor consejero para tal tema? No, tenemos, bueno, sí, busquemos dentro de nuestras posibilidades a lo mejor que podamos pagar, sí, pero nos debemos de recordar del Señor. Él es el Todopoderoso, Él es más que cualquier persona aquí en la tierra. Jonás 2:9. Pero yo con voz de acción de gracias te ofrecí sacrificio. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Primero, debemos tener un corazón agradecido. Él todavía estaba en el estómago del pez. Y desde allá adentro, que era como estar en el infierno, lo más cerca creo que estar en el infierno sería estar dentro del estómago de un pez, le dio gracias a Dios. Nosotros queremos darle gracias a Dios a veces solo en las buenas. No, también ahí en esos momentos le debemos dar gracias a Dios. Y lo que nos comprometemos en ese momento, porque todos hemos prometido algo a Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles, cumplámoslo. Les voy a contar algo. El que yo esté aquí hoy hablando es el cumplimiento de una promesa que yo le hice a Dios mientras que pasé una prueba hace poco. Yo le prometí a Dios que si me sacaba de ahí, yo le iba a servir. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Al ver al Señor, el corazón de Él, que Él sí iba a cumplir lo que había prometido y que tenía un corazón agradecido, ¿cuál fue la orden de Dios? Le dio la orden al pez a que abriera la boca. Esa enfermedad que te está acosando, esa falta de trabajo que te está acosando, da gracias a pesar de esa falta, a pesar de esa enfermedad, a pesar de esos problemas. Y lo que prometes a Dios,
en medio de esos problemas, tienes que estar decidido a cumplirlo. Y Dios va a dar la orden que salgas del estómago de ese pez en el que estás. Le va a dar la orden al pez, Él es el Señor de ese pez y le va a dar la orden. Jonás 3:1, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Había sido la primera que había desobedecido. Esta es la segunda. Levántate, otra vez le vuelve a decir, ya estaba el tirado en la orilla de la playa, ¿verdad? Levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. ¿Cuál es la orden que Dios te está mandando ahorita? Levántate de donde estés, de donde te encuentres, levántate y regresa al camino que Dios tenía trazado para tu vida. ¿Tú sabes cuál es? Yo sabía cuál era y yo desobedecí. Regresa a tu camino y Dios va a enderezar tus veredas, dice la Biblia. Entonces nos toca levantarnos. Esto sin olvidar, lógicamente, como ya les dije, la oveja perdida. El pastor fue a buscar a la oveja perdida. Sí, pero a nosotros nos toca levantarnos. En las dos historias que les conté, que les leí aquí de la Biblia, los dos se tuvieron que levantar. Y buscamos otras y hay muchísimas más. Conclusiones. Debemos ver dónde estamos. Analicemos. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Estamos en el camino que Dios tenía para nuestra vida? ¿Estamos cumpliendo el plan que Dios tenía? Reconocer si no es el lugar que Dios tiene para nosotros y regresar al camino de Dios. Tal vez nos desviamos, regresemos a ese camino. Meditar si hemos desobedecido, porque no todo el mal a veces viene por una desobediencia, a veces viene para que Dios muestre su poder, pero pues en lo que estamos ahorita hablando, a estos dos personajes les vino por haber desobedecido. A mí me vino por haber desobedecido. Conclusiones: arrepentirnos, pedir perdón, clamar a Dios, levantarnos, regresar a la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios tiene una voluntad para tu vida, para la mía, y esa voluntad es perfecta. Regresemos a ese camino. ¿Para qué estar sufriendo por gusto? ¿Para qué tener que pasar años en una prueba? Si Dios puede ordenarle al pez que te escupa en la orilla de la playa, no hay necesidad de estar sufriendo. Bueno, oremos y entreguémosle este día y esta semana a Dios y realmente pidámosle que nos revele su palabra, su voluntad, su plan para nuestra vida. Señor, te entregamos nuestra vida a nosotros, rendimos nuestra voluntad. Que se haga tu voluntad en nosotros y no lo que nosotros deseamos, Señor. A veces es duro para nuestra vida, pero sabemos que va a ser de bien al final. Cuando lleguemos a esa meta, llegaremos fuertes, porque hemos cumplido el propósito por el cual tú nos enviaste a esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si alguno de mis excompañeros pudiera llevarle a mis excompañeros el video, creo que les va a servir mucho. Los bendecimos en el nombre de Cristo a todos. Vamos a aprovechar a tomar la Santa Cena también. Si ustedes quieren tomarla allá en su casa, también pueden hacerlo. Le puedo pedir a mi esposa que pase. En el nombre del Señor. Señor, por favor, te pedimos que este pan se convierta en cuerpo tuyo adentro nuestro y hagas el milagro de esa transformación. Cada día seas más tú en nosotros y menos nosotros. Y te pedimos que esta sangre, este jugo de uva se convierta en tu sangre adentro nuestro, por el medio del cual seamos salvos y entremos a tus caminos, Señor. Te lo rogamos, Señor. Comamos y bebamos, hermano. Que Dios los bendiga. Primero Dios, nos miramos la próxima semana. Abrazos.